¿Qué tal? Vamos a hacer entonces una breve presentación del falibilismo. Una forma para ir razonable de empezar es planteando un marco más general y es que creo yo todos estamos convencidos de que aprendemos acerca del mundo que está allá afuera, no siguiendo la razón como pensarían los racionalistas, ni siguiendo tampoco la autoridad como pensarían quizás en la Edad Media, sino que aprendemos básicamente por la experiencia. Y en ese sentido, si ustedes están convencidos de eso, quiere decir que somos empiristas. El empirista básicamente es la persona que piensa que para saber cómo funciona el mundo que está allá afuera, la fuente, por así decirlo, correcta es la experiencia. Pero a mí me gustaría distinguir entonces dos clases de empirismo que son muy, muy distintos. El primero es el que nosotros vimos bajo el rótulo del método inductivo o inductivismo. Y un empirismo muy distinto que empezamos a presentar la vez pasada con el caso Semmelweis es el falibilismo o falsacionismo. Son, desde mi punto de vista, variantes de la idea de que para saber cómo funciona el mundo que está allá afuera, tenemos que apelar a la experiencia. Pero de nuevo son diferentes, porque si ustedes son inductivistas, creen que la forma de aprender es básicamente por observación. Bueno, y esto es básicamente el método inductivo, ¿no? Observamos, registramos, analizamos y luego hacemos una derivación inductiva para obtener los enunciados de nivel 2 o las generalizaciones empíricas. Pero esto es algo diferente de la forma de aprender la experiencia que tienen en mente el falibilista o falsacionista, porque si Popper, por ejemplo, tiene razón, aprender de la experiencia significa aprender por ensayo y error. Y eso un poco, esto es lo que vamos a ver rápidamente ahora, que es como la idea central del falibilismo. Y en mi experiencia, un requisito para entender las cosas que vamos a ver en un ratito tiene que ver con acceder a este principio. Un principio que se llama principio de la simetría entre verificación y falsación. Es muy sencillo y si ustedes lo entienden, me parece a mí que se va a entender Popper, y si no, no. Así que veámoslo. Lo que dice este principio es que, supóngase que nosotros tenemos este enunciado, esta generalización, todos los sábados llueve. Es un enunciado, obviamente, porque tiene sentido predicar de él verdad o falsedad, y si ustedes se fijan, refiere a un conjunto potencialmente infinito de días, porque se refiere a todos los días sábados, los del pasado, los del futuro, y eso forma un conjunto que es potencialmente infinito. Y una pregunta que nos podemos hacer es la siguiente. ¿Cuántos casos positivos, cuántos casos de días sábados que realmente llueva hacen falta para probar la verdad de este enunciado universal? Supóngase que yo estoy convencido de que el mundo es así, supóngase que yo estoy convencido de que todos los sábados llueve. Y supóngase entonces que ustedes me dicen, bueno, profesor, si esto es cierto, entonces el próximo sábado tiene que llover. Estoy de acuerdo. Y supóngase que esperamos al próximo sábado y de casualidad llueva, pónganle. ¿Ustedes dirían sobre la base de ese caso que es verdadera la hipótesis de que todos los sábados llueve? Bueno, mi impresión es que ustedes dirían, mirá, puede haber sido casualidad, esperemos un par de sábados más y veamos qué pasa. Imaginen por un momento que hacemos eso y el próximo sábado vuelve a llover. Sobre la base de nuestros dos casos positivos, ¿podríamos nosotros establecer la verdad del enunciado universal todos los sábados llueve? Bueno, como se imaginan, ninguna cantidad finita de casos confirmatorios alcanza a probar la verdad, a verificar este enunciado universal. Y esto no debería sorprendernos porque el enunciado refiere a un conjunto potencialmente infinito y nuestras observaciones posibles siempre son limitadas, siempre son finitas. Pero si ustedes aceptan este análisis, quiere decir que esta clase de enunciados no pueden ser probados como verdaderos. Pero eso nos lleva a una segunda pregunta.
¿cuántos contraejemplos, cuántos casos que sean contrarios a lo que afirma este enunciado son capaces o hacen falta para probar su falsedad? Y acá la respuesta es mucho más sencilla, porque supónganse que el sábado próximo sea un día de sol muy lindo, lo que sea. Si eso ocurre, nosotros podemos afirmar de manera taxativa que la hipótesis o el enunciado universal todos los sábados llueve es falso. Pero entonces, si este análisis está bien, quiere decir que existe una asimetría profunda, en el sentido de que esta clase de enunciados no pueden probarse como verdaderos, pero sin embargo es muy sencillo demostrar su falsedad, porque en dos términos son muy fácilmente falsables o refutables. Este es un principio que pertenece al campo, digamos, de la lógica, y lo que hace Popper o lo que hace el falibilismo es básicamente sacar las consecuencias que este principio lógico tiene para la epistemología o la metodología de las ciencias. Entonces, hagamos un paréntesis con esto, tengamos en una parte de la cabeza, y con esto podemos acceder así al pensamiento falibilista. Y para esto yo quisiera señalar como 3 puntos muy rápidamente, que es, el primero es la centralidad del problema, el segundo es la importancia de la crítica, y por último, cuál es la relación entre Popper y la verdad. Y para el primero, para mostrar cuál es la centralidad del problema, señalo lo siguiente. Es una idea que es básica, y acá ustedes fíjense cómo Popper se planta en contra de la tradición inductivista. Lo que dice es, la ciencia no comienza con la observación, como imagina el inductivista, sino más bien con un problema. Esto tiene raíces evolutivas que en la nota un poco intento explicar, y tiene que ver con lo siguiente. Supongan por un momento que la idea de que la observación es neutral y es objetiva sea un antiguo mito. Mi impresión es que muchos de ustedes comparten esto, que si yo les digo, señores, la observación es neutral y objetiva, ustedes, creo yo, dirían, no, mirá, la observación nunca es neutral y objetiva, porque tienen experiencias, digamos, si tienen, por ejemplo, un amigo marxista, lo que encuentran es que el amigo marxista mira una realidad y lo que observa es una realidad, por ejemplo, de lucha de clases. Y es algo distinto de lo que observa un amigo, por ejemplo, keynesiano. Un amigo keynesiano ve el mundo y dice, bueno, puede haber problemas, pero la intervención estatal oportuna puede administrar, digamos, los problemas del mercado. Y si tienen un tercer amigo que es libertario o sigue la filosofía austríaca, va a ver un mundo que es distinto del marxista y del keynesiano. Esto es un problema, yo creo que importante. En términos más técnicos, lo que quiero sugerir es que lo que observamos en el mundo social o en el mundo también natural está mediado por nuestras teorías. Y esto es un punto importante, porque quiere decir que si realmente la observación depende de nuestras teorías, entonces la idea de que podemos construir teoría a partir de una observación neutral y objetiva es súper problemática. Y de ahí la idea falibilista de que la observación neutral y objetiva es un mito y que la ciencia no comienza ni puede comenzar con la observación, sino que comienza básicamente cuando encontramos un problema. Y el esquema básico es el siguiente. Cuando nosotros tenemos un problema, nuestra cabeza, por una facultad innata, que vamos a ver un poco más adelante, a veces somos la facultad paranoica, por así decirlo. Pero, al parecer nuestra cabeza está diseñada evolutivamente para resolver problemas. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros encontramos un problema, rápidamente nuestra cabeza lanza sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de método, intentos de resolver esos problemas que podemos llamar hipótesis o conjeturas, o como ustedes quieran llamarlo. Son básicamente intentos de resolver problemas. Un ejemplo, no sé si es bueno o no, pero supónganse que ustedes vuelven del trabajo o de la facultad a sus casas y encuentran que no hay luz. ¿Qué tienen? Bueno, claramente tienen un problema. Y cuando ocurre eso,
nuestra cabeza rápidamente empieza a diseñar escenarios que, si se parecen a mí, son escenarios catastróficos. Por ejemplo, decimos, bueno, ¿qué diablo pasó? Por ahí nos olvidamos de apagar la luz, por ahí es un corte general, por ahí, no sé, o un problema eléctrico en mi casa. Todo ese tipo de escenarios son, digamos, intentos razonables que hace nuestra cabeza por resolver ese problema. Si ustedes no tienen el problema ese en particular, no es que inventan así conjeturas gratuitamente. Una vez que ustedes tienen esas conjeturas, que espero que se vea, no siguieron ningún método predeterminado, simplemente aparecen al parecer porque nuestra cabeza está preparada para generarlas por razones, esto suena raro, pero después vamos a tratar de hablarlo un poco más, por razones innatas. Lo que hacemos es recoger evidencia para testear nuestras conjeturas. Por ejemplo, si ustedes piensan que el corte general, la evidencia que es razonable es ver si el vecino tiene luz. En el caso de que el vecino tenga luz, esa conjetura la descartamos y seguimos con la siguiente. Que, bueno, por ahí me olvidé de pagar la boleta de luz. Ahí nos podemos fijar en el teléfono o en los cajones a ver si tenemos la boleta. Si la encontramos, nuestra conjetura ha quedado descartada y ese es un poco el camino muy simplificado que nosotros vimos en Semmelweis. Y si Popper tiene razón, es el único camino abierto para aprender de la experiencia. Es decir, plantear conjeturas, aceptar que la mayoría de ellas van a estar horriblemente mal, por más que a nosotros nos guste muchísimo, y usar la experiencia en un sentido crítico, simplemente para descartar las conjeturas erróneas. Este es un poco el proceso que voy a explicar ahora rápidamente. Entonces, y es increíblemente lo que Popper llama progreso científico, que no es un progreso en el sentido de que atrapamos la verdad, sino que es un progreso en un sentido muy distinto, que es el sentido de eliminar el error. Y déjenme decirlo así, eliminar el error es algo muy distinto de aferrar, digamos, la verdad. Es muy posible que podamos hacerlo primero, así que podemos eliminar errores y que el cuerpo de conocimiento que nos quede al final de ese camino, nosotros, por razones que vamos a ver ahora en un momento, no podemos llamarlo conocimiento verdadero. Bueno, entonces, y para entender esto, acuérdense por favor que lo que pasó con Semmelweis. Semmelweis encontró un problema. ¿Qué es un problema? Básicamente un problema es algo que desafía nuestras expectativas. Nosotros estamos acostumbrados a esperar ciertas regularidades, si ustedes quieren, del mundo. Pero cuando una regularidad, por ejemplo, es llegar a nuestras casas y tener luz. Otra regularidad es que si encontramos que hay mortandad de una sala y al lado hay otra sala que es idéntica, la mortandad nos parece que tendría que ser más o menos parecida. Y cuando eso no ocurre, cuando nuestras expectativas son desafiadas, hay una especie como de disonancia cognitiva que voy a llamar problema. Y cuando hay un problema, que acá está representado con la P, lo que hace nuestra cabeza paranoica es generar hipótesis que son conjeturas, y la mayoría de ellas están horriblemente mal. Entonces, ese es un poco el camino que hizo Semmelweis. Tomó las conjeturas, algunas de la tradición, otras se le ocurrieron a él, algunas son manifiestamente ridículas, pero bueno, al parecer no hay manera previa de decidir cuáles conjeturas van a estar bien o cuáles van a estar mal. Entonces, ante un problema, nuestra paranoica cabeza genera hipótesis o conjeturas o intentos de resolver el problema. El hecho de que no haya ningún método para generarlas es lo que hace al falibilista decir que el contexto de descubrimiento, eso que para el inductivista es central, en realidad no tiene ninguna importancia. A ver, esto está mal dicho, no es que no tenga ninguna importancia, sino que no existe ningún método en el sentido de no existe ningún algoritmo que te lleve a conjeturas que están bien. Estamos medio condenados a ensayar cosas y después descartar las que sean erróneas.
Entonces, las hipótesis, para decirlo de manera medio brutal, se crean libremente en el sentido de que no hay ningún método ningún método en sentido lógico para generarlas, y nuestra tarea entonces es usar la experiencia en un sentido negativo, en un sentido crítico. Supónganse que esta primera hipótesis sea que la fiebre puerperal es causada por el paso del sacerdote. Lo que hizo Semmelweis fue testear empíricamente esa hipótesis, básicamente mediante una predicción, y se dio cuenta de que era errónea. Lo mismo pasa con otras hipótesis. Supóngase por un momento que de esta especie como de escena crítica, en donde vamos descartando algunas conjeturas, nos queden estas tres. Lo que dice Popper es que aquellas conjeturas que han sobrevivido al testeo empírico, que no hemos podido, digamos, descartar por el momento, lo que tenemos que hacer, la tarea de la ciencia es someterlas a testeos empíricos todavía más violentos. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer con estas conjeturas no es preservarlas, sino eliminar aquellas que son erróneas. Y supóngase que lo hacemos, supóngase que esta segunda tanda de conjeturas nosotros las sometemos a testeos empíricos, digamos, muy, muy violentos, con la idea de descartar aquellas que son erróneas, que es en este caso esta y esta. Supóngase que finalmente nos queda una hipótesis. Esta hipótesis, señores, no es una conjetura probada como verdadera. ¿Por qué? Porque el principio de asimetría que vimos al principio nos veda la posibilidad de llamar a esta conjetura una conjetura probada como verdadera. Es más bien una hipótesis o una conjetura que, si ustedes se fijan, es tan conjetural, por así decirlo, como al comienzo, pero ha sido afortunada, por así decirlo, porque ha sobrevivido a el testeo empírico. Y esto es lo que en el falibilismo se llama ciencia. La ciencia que hoy se practica en los laboratorios de cualquier lugar del mundo no es un cuerpo de conocimiento probado como verdadero, sino que son un conjunto de conjeturas falibles que se aceptan básicamente porque las alternativas han sido refutadas y se preservan no bajo el título de verdades fundamentadas, sino bajo el título de conjeturas a las que se las somete a testeo empírico, básicamente para que muestren su temple, por así decirlo. Entonces, desde este punto de vista, la economía actual no es un conjunto de verdades fundamentadas, sino que es un conocimiento conjetural que se acepta porque es lo mejor que tenemos. Lo que sea lo mejor que tenemos, esto es importante entenderlo, no quiere decir que sea algo bueno o algo un ejemplo que a veces yo doy es, supónganse que yo les pregunto, señores, ¿qué es mejor? ¿Cortarse un dedo o cortarse una pierna? Yo creo que estaríamos de acuerdo en que cortarse un dedo es comparativamente mejor a cortarse una pierna, pero nadie diría que cortarse un dedo es bueno. Si ustedes, me parece a mí que la analogía sirve en el sentido de que el falibilista no se hace demasiada ilusión con respecto a que las conjeturas que hoy que hoy llamamos ciencia, sean buenas. Se aceptan de nuevo no porque tengamos pruebas de su verdad, sino porque son comparativamente mejores a las alternativas. Recuerden, por favor, la conjetura que salió victoriosa del testeo empírico en el caso Semmelweis. Semmelweis estaba convencido de que la hipótesis, la fiebre puerperal causada por la materia cadavérica, era verdadera. Pero pregúntense, ¿esa hipótesis es verdadera? Si yo les tomara un examen de medicina y ustedes me dicen que la fiebre puerperal es causada por la materia cadavérica, claramente desaprobarían el examen, porque esa conjetura que Semmelweis aceptó y murió creyendo que era una conjetura verdadera, hoy nosotros pensamos que es claramente falsa, que la fiebre puerperal obedece a ciertos bichitos microscopios que llamamos gérmenes. Bueno, esa es una teoría muy posterior a Semmelweis. Esa es un poco lo que podría parecer una especie como de paradoja, pero nuestro mejor
conocimiento científico, lo que hoy llamamos ciencia y nos parece que está sólidamente fundamentado, increíblemente mañana puede ser mostrado como falso. Esto de nuevo le da el nombre a esta especie como de empirismo tan particular, es la idea de que el conocimiento científico no es un conocimiento sólido, ni establecido de una vez y para siempre, ni fundamentado como pensaba la tradición de Platón, sino que es más bien, esto lo vamos a ver más adelante, un conocimiento en extremo frágil. Frágil en el sentido de que si mañana aparece un contraejemplo, nosotros vamos a estar obligados a decir, me equivoqué, el mundo no es como yo pensaba que era. Ok. A ver, en este esquema muy, muy reducido, también es importante, me parece a mí, transmitir a ustedes que Popper no es muy popular. Entonces, un poco lo que yo quise mostrar es por qué nadie quiere a Popper, salvo yo. A mí me parece que debo ser uno de los pocos que quiere a Popper. Y una de las razones, me parece a mí, que explica esta especie como versión general con respecto al falibilismo, tiene que ver con lo que se llama el criterio de demarcación. Si ustedes aceptan que aprendemos de la experiencia, no por la observación, porque quizás la observación no sea neutral ni objetiva, sino por una especie como de ciego ensayo y error, entonces, para que ese esquema de aprendizaje de la experiencia pueda ponerse en marcha, hace falta que nos podamos equivocar. Es decir, hace falta que nuestras conjeturas o teorías sean falsables. Y esto entonces tiene, es sumamente problemático porque increíblemente un montón de conjeturas, un montón de teorías o hipótesis de muchas ciencias sociales no cumplen este requisito en el sentido de que no pueden ser refutadas. Y esto, que en la corriente, digamos, que deriva de Platón, es una ventaja, si ustedes aceptan que aprender de la experiencia es básicamente eliminar errores y tienen teorías que no se pueden eliminar porque son irrefutables, entonces quiere decir que estas teorías hay que eliminarlas del campo de la ciencia. Esto lo vamos a ver en un próximo video porque es, yo creo, un tema que es importante que se entienda. Entonces, ¿cuáles son algunas teorías irrefutables? Bueno, teorías conspirativas. Vamos a ver más adelante por qué no se pueden refutar. La astrología Popper la saca del campo de la ciencia, básicamente no porque sea falsa, no porque sea una chantada, por así decirlo, sino porque no hay manera de mostrarle a un astrólogo que se equivoca. Y en ese sentido, la astrología no se puede corregir por la experiencia. Y en ese sentido, un astrólogo siempre va a tener razón. Y eso, si aprendemos nuestros errores, es sumamente problemático porque quiere decir que la astrología no se puede testear. Historicismo marxista. Y esto de nuevo es en extremo problemático porque si ustedes tienen formación marxista o si ustedes alguna vez encuentran el historismo marxista, van a ver que no es, que es un cuerpo de conocimiento que está muy bueno realmente, que parece un logro fundamental de la humanidad. Pero si el falibilismo tiene razón, el historicismo marxista es más parecido a la astrología, por así decirlo, que a la física. Obviamente no me crean, veamos los argumentos un poco más adelante. O el psicoanálisis también, que nuevamente es un cuerpo de conocimiento que es hermoso, para decirlo en términos así un poco imprecisos, pero de nuevo, si el punto de Popper es que es muy posible que cuerpos que querríamos preservar, cuerpos de conocimiento que parecen sumamente valiosos, que parecen logros legítimos, si nosotros llamamos ciencia aquel conocimiento que ha sobrevivido este proceso medio darwiniano de eliminación del error, y tenemos teorías que son irrefutables, entonces esas teorías no son científicas. Popper las llama pseudocientíficas, porque
parecen tener atributos de la ciencia, pero cuando los examinás, se parecen más a la astrología que a la física, es decir, más a un cuerpo de conocimiento irrefutable que a un conocimiento que se pueda corregir por medios empíricos. Bueno, nada, estos de nuevo son afirmaciones muy controversiales, así que esperen a ver los argumentos que vamos a ver en un próximo video. Bueno, eso es todo.